Europa no es solo un continente, es el escenario donde se escribió la historia del mundo. Es el eco de imperios que aún resuena en sus calles, la luz dorada que acaricia plazas eternas, el bullicio de una ciudad que nunca duerme, y el silencio solemne de la historia que observa el futuro. Aquí conviven tradición y modernidad, arte y poder, romanticismo y carácter. 8 ciudades, 1000 historias. Un viaje por el corazón de Europa, por sus 8 capitales más importantes. Imagina una ciudad que ha visto caer imperios, nacer revoluciones, inspirar novelas inmortales, y reinventarse una y otra vez sin perder su esencia. Una ciudad donde los relojes marcan con solemnidad el paso del tiempo, mientras los rascacielos de cristal reflejan el futuro. Londres no es solo una capital, es un universo entero comprimido en una metrópolis. Aquí el rugido de los autobuses rojos se mezcla con el repicar de las campanas del Big Ben, mientras el río Támesis serpentea como una arteria viva por el corazón de la ciudad. Es un lugar donde puedes presenciar el cambio de guardia frente a siglos de historia, sentir cómo retumba cada paso sobre el empedrado, o cenar contemplando el atardecer desde un rascacielos futurista. Prepárate para atravesar siglos de historia, para descubrir por qué esta ciudad sigue marcando el pulso del mundo. Palacio de Buckingham. El corazón de la monarquía británica. Construido en 1703 como residencia privada, se convirtió en palacio real en 1837 con la llegada de la reina Victoria. Tiene más de 775 habitaciones y su fachada mide 108 metros de largo. El icónico cambio de guardia se realiza con una precisión milimétrica. Más que un simple desfile, es un ritual coreografiado con música militar, botas que golpean al unísono y sombreros de piel de oso que pesan más de 2 kilos. Dato curioso, si ondea la Royal Standard, significa que el monarca está dentro, si ondea la Union Jack, no está en el palacio. Una vez al año, durante el verano, el palacio abre sus salones de estado al público, oro, mármol, candelabros, retratos reales y tapices centenarios, lujo en su forma más pura. Torre de Londres. Una fortaleza que parece sacada de un cuento oscuro. Fundada en 1066 por Guillermo el Conquistador, fue palacio real, prisión, armería, zoológico y lugar de ejecuciones. Aquí fueron decapitadas reinas como Ana Bolena o Catalina Howard. Hoy custodia las joyas de la corona, cetros y orbes incrustados con diamantes que valen fortunas incalculables. Están tan protegidas que hay guardias armados las 24 horas, y aún así millones de visitantes se acercan cada año a verlas. Los cuervos de la torre son leyenda viva, se dice que si abandonan la torre, la monarquía caerá. Por eso viven cuidados como celebridades, con su propio cuidador, nombres oficiales y alas recortadas para evitar que se vayan. Tower Bridge. Inaugurado en 1894, este puente levadizo es uno de los símbolos más reconocibles de Londres. Muchos lo confunden con el London Bridge, pero este es el icónico de las postales. Su mecanismo aún funciona con hidráulica, aunque ahora está electrificado. Cuando un barco alto necesita pasar, las 2 enormes hojas del puente se levantan en apenas 90 segundos. Puedes subir a sus pasarelas de cristal a 42 metros de altura para ver cómo el río Támesis fluye bajo tus pies. Dato curioso, en 1952, un autobús de 2 pisos saltó de una hoja del puente a la otra, cuando el mecanismo comenzó a subir por error mientras cruzaba. Todos sobrevivieron, y el conductor recibió una medalla al valor. Palacio de Westminster. Big Ben. Centro político del país. Aquí se reúnen la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Su arquitectura neogótica, con torres afiladas y vidrieras, parece sacada de una novela victoriana. El Big Ben, en realidad, es la Gran Campana, que pesa 13,7 toneladas. La torre se llama oficialmente Elizabeth Tower, rebautizada en honor a Isabel II en 2012. Sus campanadas marcan el inicio de cada año nuevo británico, y su precisión es legendaria, en más de 150 años solo se ha parado unas pocas veces. London Eye. La Gran Noria de Londres, inaugurada en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio. Con 135 metros de altura, durante años fue la noria más alta del mundo. Desde sus cápsulas panorámicas puedes ver hasta 40 kilómetros a la redonda en días despejados. Tarda 30 minutos en dar una vuelta completa, y cada cápsula representa un distrito de Londres. Curiosamente, no hay cápsula número 13, los británicos son muy supersticiosos.
Museo Británico. Un templo del conocimiento con más de 8 millones de objetos. Aquí puedes ver la piedra de Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, las esculturas del Partenón, momias, monedas romanas, armaduras samurái y hasta fragmentos de la muralla de Babilonia. La entrada es gratuita, lo que lo convierte en uno de los museos más visitados del planeta. Su cúpula de cristal central, la Great Court, parece un enorme ojo de luz que inunda el patio interior. Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural es un icono cultural y científico de Londres, inaugurado en 1881. Su edificio, de estilo neorrománico, alberga colecciones de animales, fósiles, minerales y esqueletos colosales. En su gran vestíbulo cuelga la impresionante ballena azul Hope, símbolo de conservación y vida. Más que un museo, es un viaje por la historia de la vida en la Tierra, donde la ciencia y la curiosidad se mezclan en cada sala. National Gallery y Tate Modern. Dos polos opuestos que resumen la historia del arte occidental. La National Gallery en Trafalgar Square guarda obras maestras de Van Gogh, Leonardo da Vinci, Monet y Rembrandt. La Tate Modern, en cambio, está en una antigua central eléctrica, y expone arte contemporáneo de vanguardia, instalaciones inmersivas, performance y exposiciones temporales rompedoras. Ambas tienen entrada gratuita y son perfectas para saltar entre siglos de creatividad en cuestión de minutos. Hyde Park y Kensington Gardens. Un oasis de paz en el centro urbano. Puedes remar en el Serpentine Lake, hacer picnic bajo robles centenarios o visitar el Albert Memorial y el Palacio de Kensington, donde vivió la princesa Diana. Desart y Sky Garden. El rascacielos más alto del Reino Unido, Desart mide 310 metros y tiene forma de fragmento de vidrio. Desde su mirador se ve todo Londres en 360 grados. El Sky Garden es un jardín suspendido en el piso 35 del Walkie-Talkie Building, con entrada gratuita reservando con antelación. Ideal para ver el atardecer con la ciudad iluminándose a tus pies. Catedral de San Pablo. Fue construida tras el gran incendio de Londres de 1666, que destruyó la iglesia anterior. El arquitecto Sir Christopher Wren diseñó la nueva catedral barroca, cuya construcción duró más de 30 años, convirtiéndose en un símbolo de renacimiento y resiliencia. A lo largo de los siglos, ha sido escenario de bodas reales, funerales de figuras históricas y eventos nacionales, resistiendo incluso los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, consolidándose como un icono de Londres y esperanza para la ciudad. La catedral no es solo impresionante por fuera, su interior está lleno de capillas, mosaicos y pinturas que relatan la historia de la ciudad y de la nación. Entre sus secretos está la famosa Whispering Gallery, una galería circular donde un susurro en la pared puede escucharse perfectamente al otro lado gracias a la acústica única del espacio. Abadía de Westminster. La Abadía de Westminster es un templo histórico en el corazón de Londres, construido originalmente en el siglo X y reconstruido en estilo gótico entre los siglos XIII y XVI. Ha sido el lugar de coronación de todos los monarcas ingleses desde 1066, así como escenario de funerales y bodas reales. Más que un edificio, es un archivo vivo de la historia británica, donde descansan reyes, reinas, poetas y científicos, y cada piedra guarda siglos de tradición y memoria. Royal Albert Hall. Es uno de los auditorios más emblemáticos de Londres, inaugurado en 1871 en honor al príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria. Su arquitectura circular y su imponente cúpula lo convierten en un escenario único, donde se celebran conciertos, galas, eventos culturales y deportivos. Más que un edificio, es un templo de la música y las artes, símbolo de la pasión británica por la cultura y el espectáculo en su máxima expresión. O2 Arena. El O2 Arena es uno de los recintos de espectáculos más impresionantes de Londres. Inaugurado en el año 2000 y con capacidad para más de 20.000 personas, ha acogido conciertos de las mayores estrellas del mundo, eventos deportivos y galas internacionales. Su estructura abovedada y futurista lo convierte en un símbolo de la energía moderna de la ciudad, donde cada espectáculo se vive como un acontecimiento épico. Londres no es una ciudad para mirar desde lejos. Es una ciudad que se siente, que se escucha, que se saborea. Cada esquina es una historia, cada piedra tiene memoria. Cuando caminas por Londres, no caminas solo, caminas con reyes, artistas, científicos, escritores y soñadores que dejaron huella aquí.
Imagina una ciudad donde el pasado y el presente caminan de la mano, donde cada calle empedrada guarda una historia, y donde el sonido de un tranvía subiendo una colina se mezcla con el murmullo del río Tajo. Bienvenidos a Lisboa. Una ciudad marcada por exploradores, navegantes y poetas, que ha sabido caer y volver a levantarse. Las fachadas de azulejos reflejan siglos de historia, los miradores regalan vistas que quitan el aliento, y cada barrio tiene alma propia. Hoy te invito a recorrerla conmigo, a subir y bajar colinas, a cruzar puentes, torres, y descubrir monumentos. En este viaje recorreremos Lisboa paso a paso, la ruta perfecta para ver lo mejor de la ciudad y ahorrar tiempo. Nuestro recorrido comienza en el corazón de Lisboa, donde la ciudad late con más fuerza. Aquí todo se cruza: historia, vida local, viajeros, comercios y cafés que llevan décadas viendo pasar el tiempo. El centro es amplio, elegante y luminoso, con avenidas que invitan a caminar sin prisa. Se siente el pulso de una capital viva, pero sin agobios, con un ritmo propio. Es el punto perfecto para empezar, porque desde aquí Lisboa se despliega en todas direcciones. A medida que avanzamos, los edificios comienzan a contar historias del pasado imperial de la ciudad. Las fachadas clásicas, los detalles arquitectónicos y las plazas abiertas crean una sensación de continuidad. Aquí se mezclan lo cotidiano y lo monumental de forma natural. Lisboa no se presenta de golpe, se va revelando poco a poco, y casi sin darte cuenta, el sonido del río empieza a sentirse cerca. El centro nos conduce directamente a uno de los espacios más imponentes de la ciudad, la Plaza del Comercio. Este lugar marca el punto donde Lisboa se encuentra con el río Tajo. La amplitud de la plaza impresiona desde el primer momento. Todo es luz, espacio y horizonte abierto. Aquí la ciudad respira de otra manera. Durante siglos, esta plaza fue la puerta de entrada a Portugal para comerciantes y exploradores. Mirando al río, es fácil imaginar barcos llegando desde lugares lejanos. Las fachadas amarillas y los soportales transmiten orden, elegancia y grandeza. Es un lugar para detenerse, observar y comprender la relación profunda entre Lisboa y el agua. Presidiendo la Plaza del Comercio se alza el Arco de la Rua Augusta, imponente, elegante y cargado de simbolismo. No es solo una estructura monumental, es un testigo de la historia de Lisboa y de su capacidad para renacer. Construido para celebrar la reconstrucción de la ciudad tras el gran terremoto, el arco representa la fuerza y el orgullo de la capital portuguesa. Sus esculturas, relieves y detalles arquitectónicos miran hacia el río como recordando el pasado marítimo de la ciudad. Al situarnos bajo él, se siente claramente que estamos cruzando un umbral histórico. Atravesar el arco es dejar atrás el Tajo, y adentrarse definitivamente en la Lisboa urbana. Marca una transición clara entre la ciudad abierta al río y el entramado histórico del centro. Desde aquí, Lisboa comienza a elevarse poco a poco, tanto en altura como en carácter. El arco no solo conecta dos espacios, conecta dos identidades de la ciudad. Y una vez cruzado, la ruta continúa colina arriba, invitándonos a descubrir lo que espera más adelante. Muy cerca del Arco de la Rua Augusta se alza una de las estructuras más singulares de Lisboa, el elevador de Santa Justa. Esta elegante torre de hierro conecta la parte baja de la ciudad con las zonas más elevadas, y desde hace más de un siglo forma parte del paisaje urbano. Su diseño llama la atención de inmediato, con un estilo industrial que contrasta con los edificios históricos que lo rodean. Subir en él no es solo un trayecto práctico, es una experiencia en sí misma. Desde lo alto, Lisboa se revela en capas, tejados, colinas, el río y la sensación clara de estar en una ciudad construida hacia el cielo. Desde las alturas, el recorrido nos lleva hasta la Plaza Dom Pedro IV, conocida popularmente como la Plaza de Rossio, uno de los espacios más emblemáticos y animados de Lisboa. Esta plaza ha sido durante siglos el verdadero corazón popular de la ciudad, escenario de encuentros, celebraciones y momentos históricos. Su amplitud y su característico pavimento ondulado crean una imagen inconfundible. Aquí la vida lisboeta se siente cercana y auténtica, con gente que va y viene a todas horas. Es un lugar ideal para observar la ciudad en movimiento. En este punto del recorrido, el sonido característico de los tranvías empieza a acompañarnos. Estos vehículos forman parte esencial de la identidad de Lisboa, subiendo y bajando colinas imposibles. No son solo un medio de transporte, son un símbolo de la ciudad.
Verlos avanzar lentamente entre calles estrechas es casi hipnótico. Representan la forma en que Lisboa se adapta a su propio relieve. Entre todos los funiculares, el de Bica es uno de los más icónicos. La Rua da Bica ofrece una de las imágenes más reconocibles de la ciudad, con el tranvía ascendiendo entre edificios y el río al fondo. Es una calle empinada, llena de vida y de detalles. Aquí Lisboa se vuelve fotogénica sin esfuerzo. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse unos segundos. El recorrido nos lleva ahora hasta la Catedral de Lisboa, conocida como la Sé, uno de los edificios más antiguos y representativos de la ciudad. Su aspecto robusto y sobrio recuerda a una fortaleza, testigo de siglos de historia y transformaciones. Aquí se percibe el origen medieval de Lisboa, con muros que han resistido terremotos y el paso del tiempo. El entorno que la rodea refuerza esa sensación de antigüedad, con calles estrechas y empedradas. Estar frente a la Sé es conectar directamente con los cimientos de la ciudad. Desde la catedral, Lisboa comienza a elevarse de nuevo. Las cuestas se acentúan y el paisaje urbano cambia poco a poco. Este punto marca el inicio del ascenso hacia una de las zonas más emblemáticas del recorrido. Entramos de lleno en Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa y uno de los más carismáticos. Alfama y el barrio alto muestran dos caras muy distintas de Lisboa, pero conectadas por la misma esencia. En Alfama, las calles se estrechan, se retuercen y parecen guardar siglos de historia entre sus muros. Aquí Lisboa se siente más antigua, más profunda, más auténtica. Caminar por aquí es escuchar el latido más profundo de Lisboa. Y desde sus alturas, la ciudad empieza a regalar algunas de sus mejores vistas, en donde sus miradores parecen postales. Descendiendo ligeramente desde Alfama, llegamos a la Casa dos Bicos, uno de los edificios más singulares de Lisboa. Su fachada, cubierta de piedras en forma de punta, la hace inconfundible. Construida en el siglo XVI, combina influencias renacentistas con un carácter muy propio. A lo largo de los siglos ha tenido múltiples usos, sobreviviendo también a terremotos y cambios urbanos. Hoy se alza como un símbolo de resistencia y memoria histórica. La subida culmina en el Castillo de San Jorge, dominando Lisboa desde lo alto de la colina. Este lugar ofrece una de las vistas más impresionantes de toda la ciudad. Desde aquí, los tejados se extienden hasta el río, y las colinas se suceden en el horizonte. El castillo ha sido testigo de batallas, reinados y transformaciones, imponiendo con su presencia respeto y admiración. Caminar por sus murallas es entender la importancia estratégica de Lisboa a lo largo de la historia. El silencio del recinto contrasta con el bullicio de la ciudad a sus pies, siendo un lugar para observar, reflexionar y disfrutar del momento. Desde aquí, Lisboa se entiende en su totalidad. Muy cerca del castillo encontramos el mirador de Portas do Sol, uno de los más conocidos y fotogénicos de la ciudad. Desde este punto, Alfama se despliega colina abajo hasta el río. Las casas de colores, las iglesias y el trazado irregular del barrio crean una imagen inolvidable. Es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse, invitando a hacer una pausa, a sentarse, mirar y disfrutar de sus vistas. Más allá de los miradores conocidos, Lisboa es una ciudad hecha para mirar desde lo alto. Repartidos por sus colinas, aparecen miradores inesperados que regalan perspectivas únicas. Algunos son amplios y animados, otros pequeños y tranquilos. Todos tienen algo en común, ofrecen una relación directa con la ciudad y el río, siendo lugares para detener el paso. Las colinas, el trazado de las calles y la presencia constante del Tajo cobran sentido desde arriba, permitiendo entender la geografía de Lisboa. Aquí el viaje baja el ritmo, es el momento de observar y sentir, porque en Lisboa, mirar también es parte del recorrido. Después de recorrer colinas, castillos y miradores, llega el momento perfecto para una pausa. Los pasteles de Belém son mucho más que un dulce típico, son parte de la identidad de Lisboa. Su combinación de hojaldre crujiente y crema suave los ha convertido en un icono reconocido en todo el mundo. Probar uno recién hecho es casi una tradición obligatoria. Es un pequeño descanso que se disfruta con calma, antes de seguir el recorrido. Desde las colinas, la mirada se dirige inevitablemente hacia una de las siluetas más reconocibles de Lisboa, el Ponte 25 de Abril. Este enorme puente rojo se extiende sobre el río Tajo, conectando las dos orillas y marcando el horizonte de la ciudad. Su presencia es imponente y se integra perfectamente en el paisaje lisboeta, representando la Lisboa moderna, dinámica y en constante movimiento.
Verlo desde distintos puntos de la ciudad es entender su importancia visual y funcional, no solo une territorios, también une épocas. Bajo él, el río sigue su curso tranquilo, mientras la ciudad continúa creciendo a su alrededor. Es un recordatorio constante de que Lisboa mira al futuro sin olvidar su pasado. Al otro lado del río, elevándose sobre la ciudad, el Santuario Nacional de Cristo Rey, se impone como una presencia constante en el horizonte de Lisboa. Con los brazos abiertos, parece observar la ciudad desde la distancia, vigilando su ritmo y su historia. No es solo un monumento religioso, es un símbolo visible desde muchos puntos de Lisboa, siempre recordándonos dónde está el centro del paisaje. Su ubicación estratégica convierte este lugar en un mirador privilegiado. El Cristo Rey fue levantado como símbolo de gratitud y protección, y con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los grandes iconos de la ciudad. Su figura, inspirada en el Cristo Redentor, transmite una sensación de calma y solemnidad. Desde la base del monumento, la magnitud de la escultura se siente de forma imponente. No es solo un lugar para mirar Lisboa, es un espacio cargado de significado. De regreso a la orilla de Lisboa, el recorrido nos lleva hasta Belém y su joya arquitectónica, el Monasterio de los Jerónimos. Este monumento es una de las grandes obras maestras de Portugal. Su tamaño, su nivel de detalle y su elegancia impresionan desde el primer momento. Cada fachada, cada arco y cada columna cuentan historias de exploración y poder. Aquí la historia marítima del país se vuelve tangible. El monasterio fue levantado para conmemorar el regreso triunfal de Vasco da Gama de la India, convirtiéndose en un tributo monumental a la era de los descubrimientos portugueses. Su construcción simboliza la riqueza, la ambición y el poder de Portugal en uno de los momentos más decisivos de su historia. El estilo manuelino, cargado de referencias náuticas, refuerza esa conexión con el mar y la exploración. Caminar por este lugar es recorrer un periodo en el que el país miraba al mundo sin límites. No es solo un monumento, es una declaración de grandeza. Siguiendo el Tajo, aparece el Monumento a los Descubrimientos, una estructura imponente que mira hacia el Océano Atlántico. Este monumento rinde homenaje a los navegantes y exploradores portugueses, que cambiaron la historia del mundo. Su forma y su orientación refuerzan esa idea de avance y exploración, en donde el pasado marítimo de Portugal se hace monumental. Todo invita a mirar hacia adelante, definiendo un entorno amplio, abierto y luminoso. El río, el cielo y el monumento crean una escena poderosa, siendo un lugar para reflexionar sobre el espíritu aventurero que definió a la ciudad. El viaje termina en la Torre de Belém, uno de los símbolos más reconocibles de Lisboa. Situada junto al río, esta torre vigilaba antiguamente la entrada a la ciudad desde el mar. Desde el primer momento transmite elegancia y carácter, combinando arquitectura defensiva con una estética refinada. La torre parece formar parte natural del río, como si siempre hubiera estado ahí. Es uno de esos lugares que se reconocen al instante, y que resumen visualmente la historia marítima de Lisboa. La Torre de Belém fue construida como fortaleza defensiva y punto de control de entrada y salida de embarcaciones en el río Tajo. Durante siglos, vigiló la ciudad y protegió Lisboa desde el agua, convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes de su pasado marítimo. Su arquitectura combina elegancia y función, con detalles decorativos que reflejan el estilo manuelino y la influencia del mar. Desde sus terrazas, la vista del río refuerza su papel como guardiana de la ciudad. Más que un monumento, la Torre de Belém representa el espíritu explorador y defensivo de Lisboa. Lisboa se despide como se descubre, sin prisa y mirando al río. Después de recorrer colinas, barrios, plazas y monumentos, queda claro que esta ciudad no se mide en lugares, sino en sensaciones. Cada paso, cada vista y cada pausa forman parte del viaje. En el día de hoy recorreremos Praga, la joya del corazón de Europa. Conocida como la ciudad de las 100 torres, esta mágica capital checa es un lugar donde la historia cobra vida. Donde cada callejón esconde un secreto, y donde el arte, la arquitectura y la cultura se entrelazan en perfecta armonía. En este vídeo, te llevaremos a explorar los rincones más icónicos de Praga. Desde el imponente castillo que ha sido testigo de siglos de historia, hasta el encantador barrio de Malá Strana con sus callejuelas empedradas. Así que prepárate para un viaje inolvidable por una de las ciudades más fascinantes del mundo. Esto es Praga, y este es su encanto eterno. Comencemos. Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y uno de los castillos más grandes del mundo.
El Castillo de Praga. Su historia se remonta al siglo IX, y ha sido testigo de siglos de cambios, siendo residencia de los reyes bohemios, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y presidentes de la República Checa. Allí se encuentra la Catedral de San Vito, siendo la iglesia más importante de Chequia y la sede del arzobispo de Praga. Además, alberga las tumbas de varios monarcas checos, incluidos los restos de Carlos IV y Václav IV. La construcción de la catedral comenzó en 1344 bajo la orden del emperador Carlos IV, pero no se completó hasta el siglo XX. Esto la convierte en una obra arquitectónica que abarca varios estilos y épocas. Su fachada es impresionante, con detalles ornamentales y dos grandes torres de 82 metros de altura que dominan el horizonte de la ciudad. El interior de la catedral es igualmente impresionante, con altos techos de bóveda, hermosos vitrales y numerosas capillas dedicadas a santos y reyes. Pongámonos en hora con la Torre del Reloj Astronómico de Praga. Es uno de los monumentos más famosos y visitados de la ciudad, ubicada en la plaza de la Ciudad Vieja. Con más de 600 años de historia, este reloj medieval es una verdadera obra maestra de la ingeniería y un símbolo icónico de Praga. Fue instalado en el año 1410, lo que lo convierte en el tercer reloj astronómico más antiguo del mundo y el más antiguo que aún funciona. El reloj tiene tres partes principales: la esfera astronómica, que muestra la posición del Sol y la Luna, el reloj horario, que muestra la hora local, y el zodiaco, con los signos del zodiaco que se alinean con los movimientos de los astros. La característica más famosa del reloj es el desfile de los 12 apóstoles que aparece cada hora. Cuando el reloj marca la hora, figuras de los apóstoles pasan por las ventanas del reloj, seguidas por una serie de otros movimientos y efectos, como la campana, la figura de la muerte que sacude la campanilla y el gallo que canta. El acceso a la torre es posible mediante una escalera de caracol, y el recorrido hasta la cima es una experiencia muy popular entre los visitantes. Ubicada también en la plaza de la Ciudad Vieja nos encontraremos la iglesia de Nuestra Señora de Tin. Una de las iglesias más emblemáticas de Praga, famosa por su arquitectura gótica y su imponente silueta que domina la plaza de la Ciudad Vieja. Esta iglesia no solo es importante por su diseño y belleza, sino también por su significancia histórica y cultural en la ciudad. La iglesia de Nuestra Señora de Tin fue construida entre los siglos XIV y XV, aunque su fachada y elementos góticos más conocidos fueron añadidos posteriormente durante el siglo XVI. La iglesia fue dedicada a Nuestra Señora, la Madre de Jesús, y originalmente fue parte del monasterio de los agustinos. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido testigo de varios eventos históricos significativos. En el siglo XVII, la iglesia fue una de las principales del movimiento protestante en Praga. Luego, en el siglo XVIII, pasó a ser de nuevo un lugar católico. Cruzamos ahora hacia el Puente de Carlos. Uno de los monumentos más emblemáticos de Praga y un símbolo de la ciudad. Este puente histórico es un lugar cargado de belleza, historia y leyendas, siendo una de las principales atracciones turísticas y un punto imprescindible en cualquier visita a la capital checa. Fue encargado por el rey Carlos IV en 1357, en reemplazo del puente de Judith, que fue destruido por una inundación en 1342. La construcción fue dirigida por el arquitecto Peter Parler, quien también trabajó en la Catedral de San Vito. Durante siglos, fue el único puente que conectaba las dos orillas del río Moldava, uniendo el barrio de la Ciudad Vieja, Staremsto, con el barrio de Malá Strana y el castillo de Praga. Según la leyenda, el puente fue construido utilizando yemas de huevo mezcladas con la argamasa para fortalecer su estructura. Tiene 516 metros de largo y 10 metros de ancho, sostenido por 16 arcos de piedra. Fue construido con piedra arenisca y ha resistido siglos de historia, incluida la invasión sueca en 1648 y diversas inundaciones. A lo largo del puente hay 30 estatuas y grupos escultóricos, la mayoría de las cuales datan del siglo XVII y XVIII, las cuales se presentan a santos y figuras religiosas. Situada al pie del castillo de Praga y conectada con la Ciudad Vieja por el Puente de Carlos, conocida como la Ciudad Pequeña. Malá Strana es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Praga. Esta zona combina arquitectura barroca, calles adoquinadas y un ambiente romántico que la convierte en un lugar único y encantador. Sus lugares más destacados son la iglesia de San Nicolás, siendo uno de los ejemplos más impresionantes de arquitectura barroca en Europa. Su cúpula verde y su campanario son visibles desde muchos puntos de la ciudad. El interior está decorado con frescos espectaculares y un órgano que una vez tocó Mozart.
Otro lugar destacado es el muro de John Lennon, un símbolo de la resistencia pacífica durante la época comunista. Este muro comenzó como un homenaje a John Lennon en los años 80 y se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión. Nos adentramos en el callejón Nerudova. Esta calle adoquinada es una de las más famosas de Malá Strana y conduce al castillo de Praga. Alberga tiendas de artesanía, cafeterías y restaurantes tradicionales. Es hora de hacer una parada, y no hay nada mejor que una buena cerveza checa mientras degustamos su gastronomía. La República Checa tiene una de las tradiciones cerveceras más antiguas del mundo y es conocida como el país con el mayor consumo de cerveza per cápita. Complementando su cerveza, la cocina checa ofrece platos ricos y reconfortantes como el Vepronedlo Selou, siendo el plato tradicional checo que ocupa un lugar especial en la gastronomía del país. Para acabar con un buen postre tenemos el Trdelník. Se encuentra comúnmente en la República Checa, especialmente en mercados al aire libre y eventos festivos, aunque también es popular en otras partes de Europa Central. Es un pastel cilíndrico hueco, elaborado enrollando una tira de masa alrededor de un rodillo o espeto. La masa es ligeramente dulce y a menudo enriquecida con levadura para darle un toque esponjoso. Después de darle forma, se cubre con una mezcla de azúcar, canela y a veces nueces molidas o almendras. Una vez que hemos repuesto fuerzas, sigamos nuestro recorrido por la Casa Danzante. Es un icónico edificio diseñado por Frank Gehry y Vlado Milunik. Destaca por su arquitectura moderna y curvas dinámicas que evocan a una pareja bailando. Se encuentra junto al río Moldava y ofrece vistas panorámicas desde su restaurante en la parte superior. Su forma distintiva se inspira en una pareja de bailarines, a menudo comparados con la icónica dupla de Fred Astaire y Ginger Rollers. Por eso, también es conocida como la casa de Fred y Ginger. Sumerjámonos ahora en el río Moldava. Es el río más largo de la República Checa y uno de los elementos más icónicos de Praga. Su importancia histórica, cultural y paisajística lo convierte en una atracción esencial para quienes visitan la ciudad. Mide aproximadamente 430 kilómetros, atravesando toda la región de Bohemia antes de unirse al río Elba en la ciudad de Melnik. El río es famoso por inspirar la pieza musical Mablast, Mi Patria, compuesta por Bedřich Smetana. La sección dedicada al Moldava, llamada Vltava, es un poema sinfónico que describe el curso del río desde su nacimiento hasta su llegada a Praga. Divide la ciudad en dos partes principales, el casco antiguo y el barrio de Malá Strana. A lo largo del río se encuentran varios de los puentes más famosos de la ciudad, siendo el puente de Carlos el más destacado. Por último, visitemos el Teatro Nacional de Praga. Es uno de los monumentos culturales más importantes de la República Checa. Este icónico edificio representa el espíritu nacional y la rica herencia artística del país, especialmente en los campos de la ópera, el ballet y el teatro. Se inauguró por primera vez el 11 de junio de 1881 con la ópera Libue de Bedřich Smetana, una obra profundamente vinculada con la historia y la mitología checa. Apenas meses después de su apertura, un incendio devastador destruyó gran parte del edificio. Esto provocó una oleada de patriotismo, y en solo 2 años se recaudaron fondos para reconstruirlo. Fue reabierto el 18 de noviembre de 1883, nuevamente con Libue. Y así terminamos nuestro recorrido por la fascinante ciudad de Praga, con su imponente castillo, su encantador puente de Carlos o su increíble reloj. Roma, la ciudad eterna. Aquí, cada calle, cada rincón y cada piedra tiene su valor. En sus calles se escucha el eco de imperios, de poetas y de artistas que dejaron su huella en cada edificio y monumento. Desde el imponente Coliseo, donde una vez lucharon gladiadores, hasta la majestuosidad del Vaticano y su Basílica de San Pedro. Roma es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Aquí, los antiguos templos romanos conviven con iglesias renacentistas, y las plazas cobran vida con el sonido de fuentes y risas. Cuentan una historia que se remonta miles de años en el pasado. Roma no es solo la capital de Italia, es un museo al aire libre, un lugar donde la historia antigua y la vida moderna se entrelazan de una manera única. Roma es más que una ciudad, es una experiencia, un viaje en el tiempo. Cada plato, cada aroma y cada obra de arte cuentan una parte de su historia. Quédense conmigo y descubrirán sus secretos, su comida y sus leyendas. Prepárate para descubrir Roma, una ciudad que, una vez que la conoces, se queda en tu corazón para siempre. Comencemos.
Una de las plazas más emblemáticas y vibrantes de Roma, la Plaza Navona, conocida por su arquitectura barroca, sus fuentes majestuosas y su animada vida. Construida sobre los restos de un antiguo estadio romano, el Estadio di Domiciano, donde se celebraban competiciones atléticas en el siglo I después de Cristo. Esta plaza es un símbolo de la riqueza histórica y artística de la ciudad. En ella se encuentran la Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por el famoso escultor Gian Lorenzo Bernini. Esta fuente es el centro de la plaza y representa los cuatro grandes ríos del mundo conocido en el siglo XVII, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Cada figura representa uno de estos ríos y está adornada con símbolos de los continentes que representan. Frente a la Fuente de los Cuatro Ríos, se encuentra la iglesia barroca de Santa Inés en Negán, diseñada por Francesco Borromini, rival de Bernini. Fue dedicada a Santa Inés, que según la tradición fue martirizada en este mismo lugar. La iglesia es un testimonio del arte y la arquitectura barroca. A los extremos de la plaza se encuentran la Fuente del Moro y la Fuente de Neptuno. La Fuente del Moro, en el sur, fue diseñada también por Bernini y representa a un moro luchando con un delfín. La Fuente de Neptuno, en el norte, es una fuente del siglo XVI que muestra al dios Neptuno luchando con criaturas marinas. Uno de los edificios antiguos más impresionantes y mejor conservados del mundo. El Panteón de Agripa. Este templo, dedicado originalmente a los dioses romanos, es una joya arquitectónica de la antigua Roma y uno de los lugares más visitados de la ciudad. Originalmente, el Panteón fue construido por Marco Vipsanio Agripa en el año 27 a.C. como un templo dedicado a todos los dioses romanos, de ahí el nombre Panteion, que significa «templo de todos los dioses» en griego. Sin embargo, el edificio original fue destruido en dos incendios y lo que hoy vemos es una reconstrucción realizada durante el reinado del emperador Adriano en el siglo II después de Cristo. La característica más notable del Panteón es su cúpula, que fue la más grande del mundo antiguo y sigue siendo la cúpula de concreto sin refuerzo más grande del mundo. Tiene un diámetro de 43.3 metros, exactamente igual a la altura desde el suelo hasta el ácules, lo que hace que el espacio interior sea una esfera perfecta. El estado soberano más pequeño del mundo y a la vez, uno de los más influyentes. Ubicado en el corazón de Roma, la Ciudad del Vaticano, es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia Católica y la residencia oficial del Papa. Aunque su extensión es de solo 44 hectáreas, alberga una riqueza histórica, artística y religiosa incomparable. El Vaticano, en su ubicación actual, comenzó a cobrar importancia en el siglo IV después de Cristo cuando el emperador Constantino ordenó construir la primera basílica de San Pedro sobre la tumba del apóstol San Pedro. Según la tradición cristiana, fue el primer papa. La actual Ciudad del Vaticano como Estado independiente se estableció oficialmente en 1929 con los Pactos de Letrán. Fueron firmados entre el Reino de Italia y la Santa Sede, poniendo fin a décadas de conflicto sobre el poder y los territorios de la Iglesia Católica. Famosa por su forma elíptica, se encuentra la Plaza de San Pedro rodeada de columnas que simbolizan los brazos abiertos de la Iglesia, acogiendo a los visitantes y fieles. Una vez en el interior, se encuentra la Basílica de San Pedro, siendo la más grande e importante del mundo católico, es el corazón espiritual de la Ciudad del Vaticano y uno de los edificios más emblemáticos del cristianismo. Es famosa no solo por su arquitectura y su arte, sino también por su historia y su conexión con la figura de San Pedro, considerado el primer papa y líder de la Iglesia cristiana primitiva. Su grandeza y magnificencia la convierten en un lugar de peregrinación para millones de personas de todo el mundo y en un símbolo del Vaticano y de Roma. La Capilla Sistina, una de las obras maestras más célebres del Renacimiento. Fue completada entre 1473 y 1481 por Miguel Ángel. La capilla es famosa principalmente por los frescos que adornan su techo y su pared del altar. No podía faltar la comida típica de Roma, desde sus famosas pizzas y su tradicional plato cacio e pepe, hasta la pasta carbonara. Habrá muchos restaurantes y tiendas en tu recorrido esperándote a saborear estos deliciosos platos. La fuente más famosa de Roma y uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. La Fontana di Trevi, con su impresionante diseño barroco. Esta fuente atrae a millones de turistas cada año y es conocida no solo por su belleza, sino también por las tradiciones y leyendas que la rodean.
La fuente fue construida en el siglo XVIII y representa el final de uno de los acueductos más antiguos de Roma, el Aqua Virgo, que data del año 19 a.C. y fue encargado por el general Marco Agripa. Este acueducto fue clave para llevar agua fresca a la antigua ciudad romana y a las termas de Agripa. El diseño actual de la Fontana di Trevi fue encargado por el Papa Clemente XII en 1732, y realizado por el arquitecto Nicola Salvi. Salvi trabajó durante más de 30 años en la construcción, pero lamentablemente murió antes de verla terminada. Finalmente, fue completada en 1762 por Giuseppe Pannini, que añadió los toques finales al diseño de Salvi. La Fontana di Trevi mide unos 26 metros de altura y 49 metros de ancho, lo que la convierte en la fuente más grande de Roma. Su diseño es una obra maestra del estilo barroco, llena de detalles simbólicos y artísticos. Una de las escaleras más icónicas del mundo, la escalinata de la Plaza de España, también conocida como Scalinata di Trinita dei Monti, es uno de los sitios más icónicos y fotogénicos de Roma. Con sus 135 escalones, conecta la Plaza de España con la iglesia Trinita dei Monti en lo alto, ofreciendo una vista espectacular y un ambiente lleno de vida. Este lugar combina historia, arquitectura y la atmósfera vibrante que caracteriza a la ciudad eterna. La escalinata tiene un diseño único en forma de abanico, que se abre hacia la Plaza de España en la base y se estrecha a medida que asciende hacia la iglesia. Este diseño crea una sensación de armonía y equilibrio que invita a subir sus escalones y disfrutar del ambiente. Otra de las plazas históricas que podemos encontrar en Roma es la Plaza Campo de Fiori. En la Edad Media, era un sitio de ejecuciones públicas. En la actualidad, es famosa por su mercado y por su vibrante vida nocturna. Aunque el mercado de alimentos frescos se lleva a cabo por la mañana, en la plaza también puedes encontrar algunas tiendas de artesanías y productos típicos que abren por la tarde. En los últimos años, el ambiente nocturno ha ganado popularidad, convirtiendo a esta plaza en un centro cultural y social por la noche. En su época fue el estadio más grande y famoso del mundo, capaz de albergar hasta 250.000 espectadores. Estamos hablando del Circo Máximo, era el centro de las competiciones de carreras de cuadrigas. Era uno de los espectáculos más populares entre los romanos. El Circo Máximo fue construido en el siglo VI a.C. bajo el reinado de los reyes etruscos. Se utilizaba fundamentalmente para las famosas carreras de cuadrigas. Competiciones en las que carros tirados por caballos competían alrededor de la pista. El monumento más icónico de la antigua Roma y uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. El Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flavio, situado en el corazón de Roma, es una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo y sigue siendo una de las principales atracciones turísticas en la actualidad. El Coliseo no solo es un testimonio de la ingeniería romana, sino también de la cultura y los espectáculos que definieron a la Roma imperial. El Coliseo fue construido por el emperador Vespasiano en el año 70 después de Cristo. Y fue finalizado por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo. Su construcción simbolizó la grandeza del Imperio Romano y fue parte de un esfuerzo por ganar la aprobación del pueblo romano. Durante el reinado de Domiciano, hermano de Tito, se realizaron algunas modificaciones y ampliaciones en el anfiteatro. El Coliseo fue inaugurado con una serie de juegos que duraron 100 días y en los que murieron miles de animales y gladiadores. Fue diseñado como un lugar para espectáculos públicos principalmente y luchas de gladiadores, aunque también se utilizaban para representaciones de batallas navales, simulacros de caza y ejecuciones. Durante los siglos siguientes, el Coliseo fue utilizado para diversas actividades, hasta que fue progresivamente abandonado y saqueado a partir de la Edad Media. La estructura está dividida en varios niveles de gradas, diseñados para acomodar a un público de aproximadamente 50.000 a 80.000 personas. Los asientos estaban organizados por clases sociales, con los ciudadanos más privilegiados sentados más cerca de la arena, y con los menos privilegiados en la parte superior. Continuamos con el Foro Romano. Uno de los lugares más emblemáticos de Roma, un espacio cargado de historia que fue el corazón político, social y comercial. El Foro era el centro neurálgico de la ciudad, donde se celebraban importantes eventos públicos, desde discursos políticos hasta ceremonias religiosas y victorias militares. Hoy, al ser una vasta área arqueológica, el Foro Romano sigue siendo un testimonio impresionante de la grandeza y la vida cotidiana de la antigua Roma. Una visita obligatoria y que no te puedes perder es el Castillo de San Angelo.
Uno de los monumentos más importantes y fascinantes de Roma, con una historia que abarca más de 2000 años. Ubicado a orillas del río Tíber, cerca del Vaticano, este imponente castillo ha tenido múltiples funciones a lo largo de la historia, desde un mausoleo imperial hasta una fortaleza, una prisión y un museo. Su arquitectura, su conexión con la historia de los papas y su relación con la ciudad de Roma lo convierten en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Roma no es solo una ciudad, es un viaje en el tiempo. Cada calle, cada rincón, tiene una historia que contar. En el corazón de España, donde cada calle cuenta una historia, y cada plaza guarda un secreto, Madrid despierta, imparable. Sus calles laten, sus fuentes rugen, y cada rincón susurra aventuras que esperan ser vividas. No es solo una ciudad, es un latido que te arrastra, una fuerza que te inspira. Prepárate para perderte en su magia, para sentir cada esquina como un escenario, para que cada instante se convierta en leyenda. Bienvenidos a Madrid. Comenzamos donde toda España coloca su punto cero, la Puerta del Sol. Un espacio central siempre activo, donde miles de personas cruzan cada día. Aquí se levanta el famoso reloj de la Casa de Correos, protagonista absoluto cada fin de año. En el suelo, la placa del kilómetro cero, punto real desde el que parten varias carreteras del país. El ambiente es constante, músicos, turistas, locales caminando a toda velocidad y un ritmo que marca el arranque de cualquier visita. Los edificios que rodean la plaza forman un anfiteatro urbano, y desde cualquier punto puedes ver cómo convergen las calles más conocidas de Madrid. Las estatuas, como Carlos III a caballo, o el oso y el madroño, funcionan casi como guardianes simbólicos, recordando que esta plaza ha sido un escenario clave en manifestaciones, celebraciones y momentos decisivos de la historia reciente. Pero a pesar de su importancia, Sol conserva un carácter cercano, gente sentada en un bordillo, alguien esperando junto a una farola, otros haciendo una breve pausa antes de seguir. Esa mezcla de grandeza y vida cotidiana convierte la Puerta del Sol en un lugar que inicia el camino, pero también en un punto al que siempre se regresa. A unos pasos aparece la enorme Plaza Mayor, un recinto cuadrado rodeado por arcadas, restaurantes y fachadas color tierra. Ha sido mercado, lugar de festejos, escenario de celebraciones y espacio para encuentros de todo tipo. En el centro, la estatua de Felipe III observa cada movimiento. La Plaza Mayor encierra siglos de historia en un solo golpe de vista. Cada lado ofrece un ángulo diferente, cada arco lleva un callejón distinto y cada rincón parece diseñado para ser grabado. A cualquier hora, esta plaza funciona como un gran teatro al aire libre. Bajo sus arcadas se mezclan terrazas llenas, pintores de retratos rápidos y viajeros que se detienen a contemplar la escena como si fuera parte de una obra. El eco de las voces, el sonido de los pasos sobre el empedrado y el vaivén constante de gente crean una atmósfera que combina calma y movimiento. Aquí, cada visita se siente diferente, y es fácil dejarse llevar por la sensación de estar en uno de esos lugares donde la ciudad muestra su rostro más puro y reconocible. Muy cerca se encuentra el Mercado de San Miguel, uno de los mercados más visitados de la ciudad. Su estructura de hierro y cristal lo convierte en un espacio inconfundible. La imagen interior llena de barras, puestos y colores sirve para mostrar el lado más vivo y moderno de la capital. Ideal para sentir la gastronomía española, gente moviéndose y comida llena de detalles. El mercado es un flujo constante de movimiento, visitantes que se detienen frente a vitrinas repletas, camareros que sirven con rapidez y aromas que cambian a cada paso. La luz que atraviesa los paneles de cristal realza los colores de los productos y crea un ambiente vibrante, casi cinematográfico. Es un espacio donde tradición y modernidad conviven de forma natural, perfecto para capturar esa mezcla tan propia de Madrid, vida, ritmo y una energía que no se detiene. Frente al Palacio Real se levanta el Teatro Real, uno de los edificios culturales más importantes de España. Líneas elegantes, fachada monumental y un interior que acoge óperas y espectáculos de nivel internacional. Desde fuera, lo que destaca es su estructura sobria, amplia y perfectamente simétrica. Visualmente aporta un toque de grandeza justo antes de acercarnos a la zona palaciega. El Palacio Real de Madrid es enorme, majestuoso y uno de los palacios más grandes de Europa. Sus muros parecen no terminar nunca. Los detalles en ventanas, esculturas, columnas y balcones crean un espectáculo visual único. El entorno incluye jardines, plazas y una panorámica espectacular de la zona oeste de la ciudad.
Un lugar que impresiona por su magnitud y solemnidad, perfecto para mostrar la grandeza arquitectónica y el carácter monumental del Palacio Real. A medida que uno se acerca, el palacio gana aún más presencia, la inmensidad de su fachada se impone y cada ornamento cuenta parte de su historia. El espacio que lo rodea, amplio, abierto y sereno, invita a moverte sin prisa, capturando cada momento como la luz cambia sobre la piedra a lo largo del día. Desde este punto, Madrid se muestra solemne y elegante, y cada plano transmite la sensación de estar ante uno de los grandes símbolos de la ciudad. En su interior, el Palacio Real sorprende aún más, salas inmensas decoradas con lámparas de cristal, tapices históricos, mármoles pulidos y techos pintados que parecen flotar sobre el visitante. Cada estancia tiene un carácter propio, los pasillos largos, las escaleras monumentales y los juegos de luz sobre los dorados crean un ambiente perfecto con recorridos que transmiten la riqueza artística y ceremonial que guarda este lugar. Un espacio que resume la historia y la grandeza de Madrid, donde cada piedra y cada sala recuerdan porque el Palacio Real sigue siendo uno de los símbolos más imponentes de la ciudad. Justo enfrente, la Catedral de la Almudena se combina con el Palacio Real en una especie de equilibrio monumental. Su interior y exterior mezclan estilos modernos y clásicos, ofreciendo una imagen diferente a las grandes catedrales históricas de Europa. Su fachada principal mira hacia un gran espacio abierto que permite ver su amplitud, perfecto para capturar la magnitud del edificio. La Catedral de la Almudena impresiona por la armonía de sus líneas y por cómo se integra en el paisaje monumental del centro histórico. Su fachada, elegante y equilibrada, combina columnas, relieves y una cúpula que domina el horizonte con suavidad. Desde la explanada que la rodea, el edificio se percibe imponente pero accesible, con un diseño que mezcla tradición y modernidad sin perder solemnidad. Los distintos ángulos revelan detalles escultóricos, ventanales y volúmenes que dialogan con el Palacio Real, creando una de las estampas más emblemáticas de Madrid. Una catedral que se integra en el paisaje con naturalidad, completando el conjunto monumental de Madrid y dejando una estampa que combina historia, serenidad y una identidad propia que no pasa desapercibida. Un punto donde la ciudad parece detenerse por un instante, revelando toda su elegancia en un solo vistazo. Junto a los jardines del oeste se encuentra el Templo de Debod, un templo egipcio auténtico trasladado piedra por piedra desde su ubicación original. Su imagen al atardecer es una de las postales más conocidas de Madrid. La luz dorada se refleja en el agua que lo rodea y las siluetas de sus puertas de piedra se recortan contra el cielo, creando un momento casi mágico. El templo fue un regalo de Egipto a España en 1968 como agradecimiento por la ayuda española en la campaña internacional de la UNESCO, para salvar los monumentos de Nubia, como Abu Simbel, que estaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán. Un lugar donde el atardecer no solo ilumina el paisaje, sino que convierte al templo de Debod en una escena inolvidable, perfecta para despedir el día en Madrid. La renovada Plaza de España ofrece zonas verdes, fuentes, esculturas y vistas perfectas del edificio España, uno de los rascacielos históricos más reconocibles del skyline madrileño. El monumento a Cervantes destaca en el centro, con las figuras de Don Quijote y Sancho Panza observando a todo el que pasa. Desde aquí nace una de las avenidas más vibrantes de la ciudad, la legendaria Gran Vía. La Gran Vía de Madrid vibra día y noche. Teatros, cines, tiendas, rótulos brillantes, tráfico constante y edificios icónicos como el Metrópolis o el edificio Telefónica marcan este recorrido urbano incomparable. Perfecta para perderte por sus calles entre luz diurna o nocturna. Cada edificio parece competir por llamar la atención. A medida que avanzas por la Gran Vía, la ciudad muestra su lado más cosmopolita. Las fachadas parecen alzarse como un corredor de esculturas arquitectónicas, cada una con su propio carácter, cúpulas, relieves, balcones y líneas que mezclan elegancia clásica con modernidad urbana. El bullicio nunca desaparece, cambia, se transforma, pero siempre está ahí, alimentando esa sensación de estar en el corazón palpitante de Madrid. Entre el sonido del tráfico, las conversaciones superpuestas y el brillo de los letreros, la avenida transmite una energía única, casi teatral, que invita a seguir caminando sin mirar atrás. Una avenida que no duerme, donde la historia, la arquitectura y la vida cotidiana se mezclan, ofreciendo siempre una experiencia intensa y auténtica en el corazón de Madrid. La Plaza de Cibeles combina monumentos, fuentes y edificios emblemáticos. En el centro de la plaza se alza la Fuente de Cibeles, un conjunto escultórico neoclásico que representa a la diosa romana Cibeles sobre un carro tirado por dos leones, símbolo de fuerza y fertilidad, y que ha sido uno de los hitos visuales más reproducidos y reconocibles de la ciudad desde finales del siglo XVIII.
A su alrededor se alzan construcciones impresionantes como el Palacio de Cibeles, actual sede del ayuntamiento, con su fachada blanca llena de ornamentación, uno de los edificios más fotogénicos de toda la ciudad. Su diseño combina influencia neoclásica y modernista, con torres, arcos y detalles escultóricos que destacan desde cualquier ángulo. La majestuosidad de su estructura se percibe tanto de día, con la luz natural resaltando cada detalle, como de noche, cuando la iluminación lo transforma en un icono urbano brillante y elegante. Las terrazas abiertas al público permiten contemplar la plaza desde las alturas, completando una experiencia que une arquitectura, historia y vida cotidiana en el corazón de Madrid. En este punto, Madrid se llena de historia y movimiento, entre la grandiosidad de la Fuente de Cibeles y el Palacio de Cibeles. Muy cerca de Cibeles aparece la Puerta de Alcalá, un arco monumental del siglo XVIII. Colosal y elegante, una estructura que marca la entrada hacia uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad. Su diseño combina elementos neoclásicos con detalles ornamentales que incluyen columnas corintias, medallones, esculturas y relieves que representan virtudes y motivos alegóricos de la época. Originalmente concebida como puerta de acceso a la ciudad, ha dejado de ser un simple punto de tránsito para convertirse en un símbolo de Madrid. El Parque del Retiro es enorme, variado y lleno de elementos visuales potentes: el estanque grande, el monumento a Alfonso XII, jardines cuidados, caminos de tierra, sombra y naturaleza por todas partes. El Retiro destaca por su diversidad de paisajes, amplias praderas que invitan a sentarse o pasear, bosquecillos que ofrecen sombra y frescor, y caminos que se adentran en áreas más tranquilas, casi como pequeños secretos dentro del parque. Los lagos y estanques reflejan el cielo y los árboles, creando rincones de serenidad donde parece alejarse el bullicio de la ciudad. Sus avenidas principales están bordeadas de árboles alineados que cambian de color con las estaciones, mientras que los jardines esconden pequeños detalles arquitectónicos y escultóricos que sorprenden a cada paso. Todo esto hace que recorrer el Retiro sea una experiencia variada, siempre hay un lugar nuevo por descubrir, un espacio para descansar, o dar un paseo. Dentro del Retiro surge una de las construcciones más llamativas, el Palacio de Cristal. Una estructura ligera hecha de vidrio y metal, con reflejos, transparencias y luces atravesando las paredes. Su diseño permite que la luz natural bañe cada rincón, creando un efecto etéreo que cambia con el paso del día y la estación. Rodeado de jardines y un pequeño estanque, el palacio se integra con el entorno, reflejando el agua y los árboles que lo rodean. Construido originalmente para exposiciones de flora, hoy alberga muestras de arte contemporáneo y actividades culturales, manteniendo su función de espacio abierto y acogedor. La delicadeza de sus columnas, los arcos y la armonía de sus proporciones hacen que se perciba casi como un jardín dentro de otro jardín, un lugar que combina arquitectura, luz y naturaleza de manera única. El Triángulo del Arte de Madrid reúne museos famosos, como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Juntos permiten recorrer siglos de historia y estilos artísticos en pleno corazón de la ciudad. 4 Torres Business Area. El skyline moderno de Madrid se define aquí. Las 4 torres son rascacielos altísimos, estilizados y perfectos para mostrar la parte más futurista de la ciudad. Situadas en el distrito de Chamartín, estas torres son actualmente los edificios más altos de Madrid, y entre los más altos de España. Cada una tiene su propio diseño distintivo. La Torre de Cristal, la más alta, destaca por su fachada de vidrio que refleja el cielo. La Torre Cepsa y la Torre PwC combinan formas geométricas y materiales modernos. La Torre Emperador completa el conjunto con un perfil elegante y esbelto, y la más reciente, la Torre Caleido, añade un toque contemporáneo que amplía el horizonte urbano. Muy cerca, las Torres Kío, inclinadas hacia el interior, forman una entrada inconfundible a Plaza de Castilla. Son un símbolo del urbanismo moderno madrileño y aportan un estilo único. Su inclinación característica las hace reconocibles desde lejos, y su presencia en el horizonte marca uno de los puntos más distintivos del norte de Madrid. Rodeadas de avenidas y zonas comerciales, estas torres reflejan la innovación arquitectónica de finales del siglo XX y se han convertido en un referente visual que combina funcionalidad y diseño vanguardista. Otro lugar en Madrid es la Plaza de Toros monumental de las Ventas, que impresiona por su tamaño y su estilo neomudéjar. Ladrillo rojo, arcos, mosaicos y una estructura circular llaman la atención desde cualquier ángulo. Su fachada detallada y su presencia imponente la han convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. La estación de Atocha es el principal nudo ferroviario de Madrid, un punto de llegada y partida para miles de viajeros cada día. Su fachada histórica,
Con grandes ventanales y estructura metálica del siglo XIX, contrasta con las áreas modernas dedicadas a los trenes de alta velocidad. Es un lugar siempre en movimiento, donde conviven historia ferroviaria, tránsito constante y la actividad típica de una gran capital. Madrid es una ciudad que mezcla historia, modernidad y vida en cada esquina, un lugar que nunca deja de moverse, que siempre ofrece algo nuevo al volver, dejando al visitante con la sensación de que aún queda mucho por descubrir. Viena, la capital de Austria, es un verdadero tesoro de historia, cultura y elegancia. Con su impresionante arquitectura imperial, sus cafés tradicionales y su legado musical, Viena ha sido un centro vibrante de arte y música durante siglos. Desde la majestuosa ópera hasta los palacios reales, pasando por sus jardines y museos, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Acompáñame en este recorrido por Viena y descubre por qué es considerada una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Comencemos. Palacio de Schönbrunn. Cuenta con hermosos jardines, la glorieta y un mirador y un zoológico, el más antiguo del mundo. Fue la residencia de verano de la familia imperial de los Habsburgo, especialmente durante el reinado de la emperatriz María Teresa, una de las figuras más destacadas asociadas a este palacio. Es uno de los monumentos culturales más importantes de Austria y está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La Catedral de San Esteban. Es una de las estructuras más emblemáticas de Viena, Austria. Ubicada en el corazón de la ciudad, en la Plaza de San Esteban, esta catedral es un ejemplo majestuoso de la arquitectura gótica. Es uno de los monumentos más visitados del país. La Torre Sur, con una altura de 136 metros, es un hito en el horizonte vienés. Se completó en 1433 y es accesible para los visitantes que suben sus 343 escalones para disfrutar de una vista panorámica de Viena. El Palacio Imperial de Hofburg. Este palacio fue la residencia de los emperadores austriacos y en la actualidad alberga varios museos, como el Museo de Historia del Arte, el Museo Sisi, sobre la emperatriz Isabel, y la Biblioteca Nacional Austriaca. Es un complejo impresionante que refleja la grandeza de la monarquía austriaca. La Ópera Estatal de Viena. Una de las casas de ópera más prestigiosas del mundo, donde puedes disfrutar de algunas de las mejores producciones operísticas. Para los amantes de la música clásica, es una experiencia única. La Ópera Estatal de Viena fue inaugurada en 1869 y es un ejemplo destacado de la arquitectura renacentista del siglo XIX. Ubicada en la Opernring, una de las avenidas más importantes de Viena, es famosa por su grandioso edificio, su excelente acústica y su rica historia en la interpretación de óperas de compositores como Mozart, Beethoven, Verdi y Strauss. El Museo de Historia del Arte. Este museo alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo, con obras de artistas como Rafael, Rembrandt y Vermeer. Es un paraíso para los aficionados al arte y la historia. Es famoso por albergar una de las colecciones de arte más completas y diversas del mundo. El museo está ubicado en Maria Theresienplatz, cerca del Palacio de Hofburg, y es fácilmente reconocible por su majestuosa arquitectura y su gran cúpula. El edificio fue diseñado en estilo renacentista italiano, lo que le da una apariencia grandiosa. La Noria Gigante de Viena. El parque de atracciones más famoso de Viena, donde se encuentra la histórica Noria Gigante que ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad. Es una atracción clásica de Viena, ideal para una experiencia divertida y única. La Riesenrad, como así se le conoce, fue inaugurada en 1897 para la Exposición Mundial de Viena y ha sobrevivido a lo largo de los años como una de las norias de observación más antiguas del mundo. Durante su historia, ha sido restaurada y renovada en varias ocasiones, pero siempre ha mantenido su carácter histórico. Con una altura de 65 metros, la noria cuenta con 15 cabinas que permiten a los visitantes disfrutar de unas vistas espectaculares de Viena. Aunque no es la noria más alta del mundo, su ubicación en el corazón de la ciudad y su diseño clásico la hacen especialmente pintoresca. El Palacio de Belvedere. Un hermoso palacio barroco que alberga la colección de arte de la Galería Belvedere, que incluye obras famosas como El beso de Gustav Klimt. No solo por su arquitectura, sino también por su impresionante colección de arte. El Palacio de Belvedere son un conjunto de palacios ubicados en una colina al sureste del centro de Viena, rodeado por hermosos jardines.
Fue construido entre 1714 y 1723 como residencia de verano para el príncipe Eugenio de Saboya, uno de los más grandes héroes militares del Imperio Austrohúngaro. El complejo consta de dos palacios principales, el Belvedere inferior y el Belvedere superior, que están conectados por un espléndido jardín barroco, que forma una de las mejores muestras de jardinería de la época. El Museo Albertina alberga una de las colecciones de arte gráfico más grandes del mundo y exposiciones de arte contemporáneo. El Albertina es un museo y también una galería de arte, y su historia se remonta al siglo XVIII. Originalmente, el museo formaba parte de la colección privada de la familia ducal de Lorena. El museo se abrió al público en 1827 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los museos más prestigiosos de Viena. El barrio de los museos. Un complejo cultural que alberga una variedad de museos, desde arte contemporáneo hasta arte de vanguardia, y ofrece un ambiente animado con cafés y tiendas. Ideal para pasar una tarde disfrutando de arte, arquitectura y cultura. El Museo Leopold es uno de los museos más importantes y alberga una de las colecciones más completas de arte moderno y contemporáneo de Austria. Su colección está basada en la obra de Egon Schiele, uno de los artistas más destacados de la expresión y el arte moderno austriaco. El Ayuntamiento de Viena. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, tanto por su espectacular arquitectura como por su importancia como centro de la vida cívica y cultural. Construido en estilo neogótico entre 1872 y 1883 por el arquitecto Friedrich von Schmidt. Así terminamos nuestra visita a Viena. Desde la imponente Catedral de San Esteban hasta el icónico Palacio de Belvedere. Espero que este paseo por Viena te haya inspirado y que hayas aprendido algo nuevo de esta increíble ciudad. Berlín. Una ciudad que ha sido testigo de momentos históricos cruciales, desde su esplendor imperial hasta la división que marcó su historia durante la Guerra Fría. Hoy, Berlín es un símbolo de unidad, cultura y resiliencia. En este vídeo, exploraremos algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde el impresionante muro de Berlín, que marcó la separación de Alemania y el mundo, hasta la imponente Catedral de Berlín, un testimonio de su grandeza histórica. Visitaremos el espléndido Palacio de Charlottenburg, el símbolo de las victorias prusianas en la Columna de la Victoria, la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, que refleja el espíritu de paz tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, o el Checkpoint Charlie, entre otras. Así que acompáñame en este viaje para descubrir lo que Berlín tiene para ofrecer. Una ciudad que combina lo antiguo con lo nuevo, lo histórico con lo moderno, y mucho más. Comencemos. Uno de los monumentos más emblemáticos de Berlín y un símbolo de la historia alemana. La Puerta de Brandeburgo. Fue construida entre 1788 y 1791 por el arquitecto Karl Gatzer Langhans. La puerta está inspirada en el Partenón de Atenas, y originalmente representaba la paz. Situada en el centro de Berlín, la puerta marca la entrada a la ciudad desde el oeste. Tiene un diseño neoclásico, con 12 columnas que forman 5 pasajes. En la parte superior, destaca una escultura de la diosa de la Victoria, que conduce un carro tirado por caballos. A lo largo de los años, la Puerta de Brandeburgo ha sido testigo de momentos cruciales de la historia alemana, como la ocupación napoleónica, la división de Berlín durante la Guerra Fría, y la reunificación de Alemania en 1990. Durante la división, la puerta fue un símbolo de separación entre Berlín Oriental y Occidental. Ahora nos vamos hacia la sede del Parlamento alemán. El Reichstag. Es uno de los edificios más emblemáticos de Berlín. Fue inaugurado en 1894 y diseñado por el arquitecto Paul Guillot en estilo renacentista. El edificio ha sido testigo de eventos históricos cruciales, como el incendio de 1933, que permitió la consolidación del régimen nazi, y la posterior división de Alemania. Durante la Guerra Fría, el edificio quedó en el lado occidental de Berlín, cerca del Muro de Berlín. Tras la reunificación alemana en 1990, el edificio fue renovado. Su cúpula de vidrio, diseñada por el arquitecto Norman Foster, se añadió en 1999, convirtiéndose en un símbolo de la transparencia y la democracia. Hoy,
El edificio es un lugar clave para la política alemana y uno de los principales destinos turísticos de Berlín. En él, se albergan las sesiones del Bundestag, el Parlamento Federal. Nos dirigimos hacia las alturas para ver la torre de televisión de Berlín, uno de los puntos más altos de Alemania y un icono de la ciudad. Inaugurada en 1969, fue construida por la República Democrática Alemana para mostrar el poder y el avance tecnológico del régimen comunista. Con una altura de 368 metros, es la estructura más alta de Berlín y la tercera en Europa. La torre cuenta con una esfera en su parte superior, que alberga un restaurante y una plataforma de observación desde donde se ofrece una vista panorámica impresionante de toda la ciudad. Durante la Guerra Fría, la torre se convirtió en un símbolo del control del este sobre Berlín, pero tras la reunificación alemana en 1990, se transformó en un símbolo de la unidad y modernidad de la capital alemana. Hoy es uno de los principales atractivos turísticos de Berlín, visitada por miles de personas cada año. Uno de los edificios religiosos más importantes y majestuosos de la ciudad. Situada en la isla de los museos. La Catedral de Berlín. Fue inaugurada en 1905 en su forma actual, aunque su historia se remonta al siglo XV. El edificio combina varios estilos arquitectónicos, principalmente el renacentista y el barroco, con una imponente cúpula central de 98 metros de altura. La catedral ha sido testigo de eventos históricos significativos, como el funeral de los Hohenzollern, la familia real prusiana. Durante la Guerra Fría, quedó en el lado oriental de Berlín, cerca del Muro de Berlín. Tras la reunificación alemana, fue restaurada y ahora es tanto un lugar de culto como un importante destino turístico. Toca el turno del palacio más grande de Berlín y uno de los más importantes de Alemania. El Palacio de Charlottenburg. Fue construido a finales del siglo XVII, inicialmente como residencia de verano para Sofía Carlota, esposa del rey Federico I de Prusia. A lo largo de los siglos, el palacio fue ampliado y renovado, incorporando elementos de los estilos barroco y rococó, lo que le otorga una apariencia majestuosa. El palacio cuenta con hermosos jardines al estilo francés, que fueron diseñados en el siglo XVIII, y un interior decorado con elegancia, que incluye salones reales, galerías de arte y una impresionante colección de muebles y arte de la época prusiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el palacio sufrió daños significativos, pero fue restaurado después de la reunificación de Alemania. Visitemos ahora un símbolo de la Guerra Fría y la división de un mundo. El Muro de Berlín. Fue mucho más que una barrera física. Durante 28 años, separó no solo una ciudad, sino a familias, amigos y culturas, reflejando las tensiones ideológicas entre el este y el oeste. Desde su construcción en 1961 hasta su caída en 1989, el muro se convirtió en un recordatorio constante de la lucha por la libertad y la unidad. El Muro de Berlín, erigido el 13 de agosto de 1961 por la República Democrática Alemana, dividió Berlín en dos partes. Berlín Oriental, bajo control comunista, y Berlín Occidental, que pertenecía a las potencias aliadas. Su objetivo era frenar la emigración masiva del este hacia el oeste, que estaba minando los recursos humanos de la República Democrática Alemana. El muro consistía en un complejo sistema de barreras, torres de vigilancia y una franja de la muerte, una zona peligrosa entre las dos paredes que estaba patrullada por soldados. Muchos intentaron escapar a través de túneles o saltando desde edificios, pero cientos de personas murieron en el intento. La caída del muro ocurrió el 9 de noviembre de 1989, cuando el gobierno de la República Democrática Alemana, debido a la presión interna y la desestabilización de la Unión Soviética, permitió la libre circulación. Esto llevó a miles de personas a reunirse y derribar el muro simbólicamente. La reunificación de Alemania se completó el 3 de octubre de 1990. Hoy, fragmentos del muro se conservan en varios puntos de la ciudad para recordar este episodio de división y su eventual superación. La caída del muro de Berlín sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad y la reunificación de Alemania. En 1990, más de 100 artistas de 20 países decoraron el tramo interior con murales.
Sin duda el más famoso es del beso entre el líder de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Leonid Brezhnev y el jefe del Estado de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, siendo una forma especial de saludo entre los líderes socialistas. Nos dirigimos hacia otro lugar conmovedor. El Checkpoint Charlie. Fue uno de los puntos de control más famosos durante la Guerra Fría, que separaba Berlín Occidental de Berlín Oriental. Estaba ubicado en la calle Friedrichstraße, y fue el cruce entre las zonas de ocupación aliada y la República Democrática Alemana. El puesto de control se estableció en 1961 tras la construcción del Muro de Berlín, y su nombre proviene del alfabeto fonético de la OTAN. Fue el principal punto de paso para los aliados y los extranjeros que viajaban entre Berlín Oriental y Occidental. También se convirtió en un símbolo de la división de Alemania y la tensión de la Guerra Fría. A lo largo de los años, el Checkpoint Charlie fue escenario de varias confrontaciones y tensiones, incluido un famoso enfrentamiento entre tanques estadounidenses y soviéticos en 1961, poco después de la construcción del muro. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, perdió su función como punto de control, pero sigue siendo una atracción turística importante. Recorremos Berlín hacia otro lugar aterrador. El monumento a los judíos asesinados de Europa. Conocido como el Memorial del Holocausto. Es un monumento ubicado en el centro de Berlín, inaugurado en 2005 para rendir homenaje a los 6 millones de judíos europeos asesinados por el régimen nazi durante el Holocausto. El memorial fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman, quien creó un campo de 2.711 losas de concreto de diferentes tamaños, dispuestas en una cuadrícula, que se elevan y se inclinan de manera irregular, lo que genera una sensación de desorientación y aislamiento al caminar entre ellas. El memorial es un espacio de conmemoración y reflexión, que busca recordar la brutalidad del genocidio y garantizar que las víctimas del Holocausto no sean olvidadas. Se ha convertido en un importante lugar de compromiso de Alemania con la memoria histórica y la educación sobre los horrores del pasado. Dejamos atrás el impresionante monumento a los judíos, para dirigirnos hacia la Columna de la Victoria. Es un monumento de 67 metros de altura en Berlín, inaugurado en 1873 para conmemorar las victorias de Prusia en las guerras de unificación alemana. Diseñada por Johann Gottfried Schadow, está coronada por una estatua de la diosa romana Victoria. Originalmente ubicada cerca del Reichstag, fue trasladada en 1939 al Parque Tiergarten. El monumento cuenta con relieves que representan las victorias militares. Tiene una plataforma de observación, que ofrece vistas panorámicas de Berlín. Por último, finalizamos nuestro recorrido por la iglesia memorial Kaiser Wilhelm. Es uno de los monumentos más emblemáticos de Berlín. Situada en el barrio de Charlottenburg, fue construida entre 1891 y 1895 en honor al emperador Guillermo I de Alemania. Su arquitectura combina elementos románicos y góticos, y se caracteriza por una torre principal de 113 metros de altura. Durante la Segunda Guerra Mundial, la iglesia sufrió graves daños debido a los bombardeos, quedando parcialmente destruida. Después de la guerra, se decidió no reconstruirla por completo como un recordatorio de los horrores del conflicto, y se dejó la torre dañada como una herida abierta de guerra. Y así llegamos al final de este recorrido por Berlín, una ciudad llena de historia, cultura y contrastes. Hemos visitado lugares increíbles como la Puerta de Brandeburgo, la imponente Catedral de Berlín o el monumento a las víctimas del Holocausto, que nos recuerda la profunda huella que dejó la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad. No podemos olvidar el Muro de Berlín, que dividió no solo una ciudad, sino a todo un país durante tantos años. Berlín es un lugar que te invita a reflexionar sobre el pasado mientras mira hacia el futuro. París, conocida como la ciudad de la luz. En este vídeo vamos a recorrer los lugares más emblemáticos de la capital francesa, esos destinos que no te puedes perder si estás planeando visitar esta increíble ciudad. Desde la majestuosidad de la Torre Eiffel, hasta la Catedral de Notre Dame, pasando por el Panteón o el Arco del Triunfo. París es una ciudad llena de historia, arte, cultura y por supuesto romance. Así que si estás listo para descubrir los rincones más impresionantes de esta ciudad mágica, quédate con nosotros y acompáñanos. Comencemos. La Catedral de Notre Dame.
Aunque la catedral sufrió un devastador incendio en 2019, la Catedral de Notre Dame sigue siendo uno de los puntos más importantes de la ciudad. Su arquitectura gótica, con impresionantes vitrales y una fachada llena de detalles, te deja sin aliento. La Catedral de Notre Dame no solo es conocida por su arquitectura gótica, sino también por su importancia histórica. Ha sido escenario de eventos clave como la coronación de Napoleón Bonaparte. Aunque las restauraciones siguen en curso, el área alrededor de la catedral sigue siendo un vibrante punto de encuentro. Mucho más que un museo, una auténtica joya histórica. El Louvre alberga más de 35.000 obras de arte, entre las que se incluyen algunas de las más famosas de la historia, como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la Venus de Milo. La pirámide de vidrio que sirve de entrada al museo es una pieza arquitectónica moderna que contrasta con el grandioso edificio clásico. Si eres amante del arte, necesitarás horas para recorrerlo. Cada sala tiene su propio encanto y te transporta a diferentes épocas y civilizaciones. Nos dirigimos hacia la Basílica del Sagrado Corazón. Se encuentra en un barrio con una rica historia artística y bohemia, que ha sido hogar de genios como Picasso y Van Gogh. Construida entre 1875 y 1914, su arquitectura neobizantina destaca por su cúpula blanca de piedra calcárea, y su impresionante mosaico interior, Cristo en Gloria, que decora la cúpula central. Además de su importancia religiosa, la basílica ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad desde su plataforma de observación. Toca el turno para el monumento más icónico de París y uno de los más visitados del mundo. La Torre Eiffel. Inaugurada en 1889, esta maravilla de hierro se erige a 330 metros de altura y ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Además, al atardecer, la torre se ilumina con un brillante espectáculo de luces cada hora, lo que la convierte en una de las experiencias más románticas de París. Vayámonos hacia otro de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El Arco del Triunfo. Inaugurado en 1836, fue mandado construir por Napoleón para conmemorar las victorias de Francia. Situado en el corazón de la Plaza Charles de Gaulle, el arco está decorado con esculturas y grabados que representan batallas históricas. Desde la cima, puedes disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad, incluyendo los famosos Campos Elíseos. Ahora vayamos hacia uno de los edificios más representativos del París histórico. El Panteón. Originalmente destinado a ser una iglesia, hoy es un mausoleo donde descansan algunas de las figuras más importantes de la historia francesa. La arquitectura neoclásica del edificio es impresionante, con una cúpula gigante que domina la plaza. Además, la vista desde su entrada es espectacular, ofreciendo una panorámica única de la ciudad. Nos dirigimos hacia las afueras de París. Allí se encuentra el Palacio de Versalles. Es un símbolo de la opulencia y el lujo de la monarquía francesa. Los impresionantes jardines, sus salones, y las habitaciones reales te transportan al siglo XVII. Durante tu visita, no te pierdas los jardines, que son una obra de arte por sí mismos, con fuentes, estatuas y el famoso Gran Canal. Es un viaje en el tiempo a la época de Luis XIV, el Rey Sol. Un centro cultural de arte moderno que ha redefinido la arquitectura contemporánea de París. El Centro Pompidou. Su exterior colorido y lleno de tubos y estructuras expuestas es uno de los más originales del mundo. El museo alberga una increíble colección de arte contemporáneo, desde el arte abstracto hasta las últimas tendencias. En la parte superior del edificio hay una terraza con vistas panorámicas de París que vale la pena disfrutar. Es hora de hacer una parada y nada mejor que un buen croissant. Es uno de los alimentos más emblemáticos de la gastronomía francesa, y en París, se disfruta en casi todas las panaderías y cafeterías de la ciudad. Este delicioso panecillo en forma de media luna, crujiente por fuera y suave por dentro, es un verdadero símbolo del desayuno francés. Aunque su origen no es estrictamente parisino, el croissant tiene raíces en Viena, Austria. Aunque se popularizó en Francia, ha logrado consolidarse como parte esencial de la cultura culinaria de París y de Francia en general. Nos sumergimos en el río Sena. Es el alma de París, y un paseo en barco por él es una experiencia que no puedes dejar pasar.
A lo largo de su curso, cruzarás varios puentes históricos como el Puente Alejandro III, uno de los más ornamentados y bellos de la ciudad. Navegar por el Sena te permitirá ver algunos de los principales monumentos de París, como la Torre Eiffel, el Louvre o la Catedral de Notre Dame, todos desde una perspectiva única. Después de nuestro paseo en barco nos trasladamos a la Ópera Garnier. Es un majestuoso edificio de estilo Beaux-Arts que se alza en el centro de París. Su arquitectura y decoración son simplemente deslumbrantes. El edificio es famoso no solo por su arquitectura, sino también por la leyenda del fantasma de la ópera. Por último nos vamos a la isla de la Cité y a la isla de San Luis. Están en el corazón de París, rodeadas por el río Sena. La isla de la Cité alberga la famosa Catedral de Notre Dame, y es uno de los lugares más históricos de la ciudad. En la isla de San Luis, la atmósfera es más tranquila y bohemia, ideal para un paseo relajado. Ambas islas son perfectas para caminar y disfrutar de la arquitectura medieval, las vistas del Sena y las típicas librerías y cafés que las adornan. Y así concluimos este recorrido por los lugares más emblemáticos de París, la ciudad que ha cautivado a viajeros de todo el mundo durante siglos. Desde la majestuosa Torre Eiffel hasta los tranquilos jardines del Palacio de Versalles, París es una mezcla de historia, arte, cultura y una atmósfera única que no deja indiferente a nadie. Cada rincón de esta ciudad tiene algo especial que descubrir, ya sea una obra de arte en el Museo del Louvre o un croissant escondido en sus calles. Si te ha gustado este viaje por la Ciudad de la Luz, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más aventuras.